Presidenta. Bueno, como ha quedado claro, la Ley General de Salud le reconoce a los mexicanos el derecho a aportar y consumir estas dosis diarias de drogas como marihuana, cocaína, LSD, metanfetamina, por citar solo algunas. Daré lectura al amparo en revisión 237/2014, conocido por la primera sala de la Corte el 4 de noviembre de 2015. Abro comillas. Una vez que se han analizado los beneficios y los costos de la medida, esta primera sala considera que el sistema de prohibiciones administrativas conformado por los artículos de la Ley General de Salud impugnados por los quejosos ocasionan una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha medida. A pesar de que esta Suprema Corte reconoce que el legislador puede limitar el ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los derechos que protege nuestra Constitución, en el caso de la restricción al libre desarrollo de la personalidad que comporta la medida impugnada, esta primera sala no encuentra que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que amerite una prohibición absoluta a su consumo. La ponencia es del Rasputín de la Corte Saldívar y este concepto innovador del libre desarrollo de la personalidad reivindica que los mexicanos adultos tienen derecho a consumir drogas que dañen su cuerpo siempre y cuando no afecten los derechos de terceros, como en la especie sería el alcohol o la nicotina. Y el argumento de este amparo en revisión, que es el que hace el consumo lúdico de la marihuana legal en este país, sostiene que los mexicanos tienen derecho a escoger cómo desarrollan su recreación y su libre esparcimiento siempre y cuando no sea con hechos delictivos. Sobre la propuesta en específico, varias precisiones. Primero, para el cártel del carbón y de los CENDIs, nosotros nunca estamos a favor ni hemos estado a favor de prohibir los vapeadores. En primera, porque sí conocemos la Constitución. En segunda, porque sí leemos lo que votamos. Y en tercera, porque lo que se aprobó fue en lo general el voto que prohibía el fentanilo, el mismo que decía López Obrador que no existía en México, aunque se hacía con los precursores que compraba Alfonso Romo de China, con el lavador de dinero Brother Wang, al que dejó libre la Guardia Nacional y recapturó en Cuba, y con el dinero lavado por Vector y otras instituciones financieras de ese mismo fentanilo. Nosotros habíamos registrado, yo en específico, una reserva al 282 cuater que tiene una redacción muy similar a la presentada. Por eso creemos que es buena esta reserva, esta en específico, porque nos da la razón. Todos ustedes que mintieron hace unas horas diciendo que no se criminalizaba el consumo de vapeadores o la aportación de vapeadores, todos como nado sincronizado van a votar la reserva que propuso el diputado Monreal, porque él tuvo que reconocer que sí se criminalizaba el consumo y la aportación de vapeadores. Y nosotros en eso sí los vamos a acompañar. No los vamos a acompañar en el resto del dictamen, que genera un mercado negro de 26,000 millones de pesos para adquirir lo que ustedes prohibieron, violando las tesis de la Suprema Corte que propuso su Rasputín Saldívar. En esa sala votaron a favor Saldívar, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y la hoy diputada Olga Sánchez Cordero. Esos tres ministros de la Corte generaron este criterio que ustedes violentaron con la prohibición constitucional de los vapeadores y que nosotros hemos combatido desde entonces. Permítame, el orador, si es tan amable. El diputado Héctor Ramírez Barba. ¿Con qué objeto, diputado? Señora Presidenta, para ver si por su conducto me pudiera aceptar el orador una pregunta. Diputado. Sí, toda vez que no hay ningún acuerdo de la Jucopo en ningún sentido para este debate y que ustedes tienen la característica de regatearlo y esconderse en los anirrents, con todo gusto, diputado. Adelante la pregunta, diputado. En esta Cámara se han aprobado varias leyes que luego quedan frenadas en el Senado porque el impulso que se da desde aquí luego queda inhabilitado allá. ¿A usted le podría parecer que, asumiendo que se apruebe la reserva en los términos que están presentadas por el diputado Monreal, puede significar entonces
que además es un aval mayor todavía al crimen organizado por dos razones. La primera, porque a usted le van a poder permitir, no sé a cuántos se refiere que para su consumo. En el caso de la marihuana sabemos que son 5 gramos, en el caso de la cocaína, pero ¿cuántos vapeadores hay? Hay de 1 y de 500 usos. La pregunta es, ¿dónde los van a adquirir si está prohibido todo? Y al final, cuando al crimen organizado le diga a usted que en promedio de cárcel, si es que los llegan a agarrar con la impunidad, es de 4.5 años, es decir, que salen en libertad, y por el otro lado la multa que más les puede poner son 100,000 pesos, pues ¿de qué va a servir cuando está perfectamente demostrado hoy que un producto que estaba prohibido desde el 2008, pues está vigente en el mercado? ¿No le parece que están simulando otra vez diciendo que van a estar luchando contra esto, cuando hoy, por ejemplo, van a empujar además a aquellos que, aunque sean niños, como dice Monreal, asumiendo sin conocer, que eso no dice la encuesta Salud y Nutrición, no los van a empujar ahora otra vez al cigarro de combustión, que es mucho más dañino? Y por último, ¿qué le parece que no hay política pública para ayudar a la gente que desea dejar las adicciones? Hasta ahí mi comentario. Gracias. Diputado Dorin, si es usted tan amable, ¿nos puede informar cuándo concluya su respuesta? Muchas gracias. Gracias, Presidenta. A ver, respondo retomando algo de lo que había dicho, porque me parece muy oportuna la intervención del diputado Héctor Jaime. A mí me parece una franca hipocresía que alguien se venga aquí a llenar la boca diciendo que la salud es un derecho y no un privilegio, en un país donde las farmacias del malestar están vacías. A mí me parece que es una hipocresía que hagan un evento en el Estado de México, la presidenta y la gobernadora anunciando la primer farmacia del malestar, y luego haya un reportaje el lunes siguiente y ese centro de salud no tenga un solo medicamento, ni siquiera el centro de salud en el que anunciaron el programa. Un gobierno que se tarda 7 años en sacar una licitación de medicamentos y de vacunas, pues demuestra que no han logrado cuadrar los intereses económicos de Amílcar, el amigo de ya sabemos quién, y el tráfico de influencias para esa adquisición, con lo que llaman un derecho de los mexicanos. Si en verdad estuvieran comprometidos con la salud y con hacer de la salud un derecho, viviríamos en un país con medicinas, con vacunas, con operaciones, con médicos que no se quejan en Oaxaca porque no tienen ni siquiera material para intervenir quirúrgicamente, médicos a los que el jurídico del hospital les levanta actas y trabajan bajo protesta porque los obligan a trabajar con la amenaza de Martí Batres de correrlos si no prestan servicios, pero no pueden intervenir quirúrgicamente a nadie. En ese contexto, venir a decir que están preocupados por la salud es hipocresía pura, porque están aventando a esa infancia al mercado negro del crimen organizado, y a esos mexicanos que vendan de manera subrepticia los vapeadores les van a cobrar derecho de piso los que les llenan las casillas con representantes y los que les movilizan en las campañas a todos estos mafiosos del bienestar. Y en manos de ese consorcio electoral van a poner otros 26,000 millones de pesos para que les cobren y extorsionen un dinero que hoy todavía no les extorsionaban y cobraban, y para que vean a través de qué policías. ¿Por qué? ¿Por qué coincidí yo con Álvarez Maínez hace muchos años aquí? Porque cuando se planteaba la amnistía de los adictos en las cárceles, el 95% de los adictos con sentencias por delitos contra la salud son adictos, no son los militantes de Morena. Y en ese sentido, cuando antes la Corte no había resuelto eso, la tira, los judiciales paraban a alguien porque iba portando más que su consumo personal y era en materia de extorsión, y cuando no se mochaban con los cuidacasillas de Morena, pues terminaban en la cárcel con sentencias por supuestos delitos contra la salud. En ese sentido, se va a agravar porque la gente no va a dejar de consumir los vapeadores, porque son una alternativa para dejar la nicotina del cigarro. El gobierno ni va a atender el consumo de vapeadores ni el consumo de nicotina. ¿Estaban tomando nota? Ah, qué bueno, sí. Entonces seguía yo. Ni van a atender el consumo de vapeadores, ni el consumo de nicotina, ni de ninguna otra enfermedad crónico-degenerativa. Ojalá y luego algún día les expliquen aquí a los compañeros, a la Salim, cuál es la diferencia entre una enfermedad crónico-degenerativa y una infecto-contagiosa, para que sepan por qué salen más caras unas que otras. Y en ese sentido, esta reserva la vamos a apoyar, pero no resuelve el problema, solo resuelve
que no manden a la cárcel a alguien por portar libremente con base en lo que la Corte, Saldívar, Sánchez Cordero y Gutiérrez Ortiz Mena le reconocieron como derechos a los mexicanos en el año de 2015, el 4 de noviembre. Vamos a pedir, termino, Presidenta, hasta aquí ya he dado respuesta, toda vez que hay coincidencia en la reserva, que yo mismo presenté una redacción casi idéntica, que entiendo que el diputado Alejandro del PRI también, y toda vez que pues a nadie le alcanzó la generosidad política para invitarnos a suscribir la reserva, lo correcto uno supondría, ¿no? Hubiera sido, si hay coincidencia, pues que hubiera sido una reserva pactada por todos los grupos parlamentarios, que lo hubiéramos podido firmar, pero no, nada más las firmaron los de la mayoría, como si fuera un asunto de derechos de autor. Vamos a pedir que esta votación se lleve a tablero y si no son mezquinos van a aceptarla la mayoría artificial para que se vea que todos estamos en contra de criminalizar la aportación de vapeadores. Si les gana su mezquindad y su vileza, pues entonces no lo aceptarán y la votación será económica y no habrá registro de que esto sí lo vamos a votar a favor todos. Gracias, presidente.